los vamos a empezar, sí, porque si no después nos quedamos sin tiempo, porque por Zoom es luego un poquitito más corto el tiempo que tenemos, entonces para poder agilizar, sí. Ahí vi que se conectó Iván también, que él es el que tiene que exponer hoy. Alejandro también tenía que exponer, pero no va a poder otra vez. Entonces, te vamos a escuchar entonces acá Iván se está conectando y también a Araceli. Entonces, Araceli va a defender lo que sería su menú, que creo Sí, que solamente ella ya faltaba y creo que Vanina, pero no sé si Vanina no participa más o solamente en mi clase, pero solamente ellas dos ya faltaban. Entonces, te cedo el tiempo, Araceli. Entonces, después Iván va a continuar con la exposición. Adelante, Araceli. Dale. bueno, yo realicé un menú, hice como yo creí que tenía que ser y cualquier cosa la profe me va a corregir. Buenas noches, compañeros. En primer lugar, el nombre del restaurante, vamos a decirle, se llama Envejen. ¿Por qué elegí ese nombre? Porque es un proyecto que tengo yo, personal con mi esposo, y es un emprendimiento que empezamos. Entonces de ahí partió el nombre. Y el restaurante en sí no me enfoqué en cuanto a comidas de almuerzo, sino en las minutas en general, que es lo que todo el mundo en apuros consume. Entonces realicé mi menú en base a eso. Implementé lo que sería sándwich de verdura, en pan integral, también pan blanco, empanadas fritas al horno, croqueta de mandioca, también todo lo que sería en sándwich de pollo y de carne, pizzas y fugaza. Eso entraría entre las cosas saladas. También yo tengo que indicar con los costos, profe, porque también detallé con los costos. De algunos puedes decir, Araceli, de algunos sí, otros no, sin problema. Bueno, por ejemplo, el sándwich de verdura, que sería de 3 pisos, le puse como costo 5.000, de un pan entero, no partido por la mitad, lo que yo pienso en mi cabeza, cómo sería. Y el costo de las empanadas serían 3.500 al horno y fritas serían 3.000, que generalmente es así el costo. Y hay algunos que serían también un poco más bajos. Para la pizza por porción, que sería, en realidad sería una pizzeta, le puse por costo 3.000, que llevaría salsa y una feta de queso encima. También implementé lo que sería desayunos. Un desayuno tradicional, en realidad me enfoqué más a lo casero, no a un restaurante así con comidas en especiales, vamos a decirle. Y en el desayuno coloqué lo que sería cocido con leche, que es lo que todo el mundo está acostumbrado a consumir, y le puse el vaso 3.000. Café con leche, que también sería 3.000. Y en mixto, pasta flola, que uno puede hacer estando en casa, y bizcochuelo. También el mbayú. El costo del mbayú, coloqué uno pequeño, un mbayú chico, vamos a decirle, que tendría por costo 4.000. Y la pasta flola o pasta frola, no sé cómo se dice, serían 3.500 el pedazo. Y por último apliqué lo que serían las bebidas, que jugos naturales de naranja, de piña y de pomelo, porque cuando hice había mucho pomelo. Y puse a 3.000 el vaso. En realidad, en cuanto a las bebidas, me iba a enfocar a las frutas que estaban en estación. Y la naranja es lo que siempre hay, entonces el jugo de naranja nunca falta. Y también coca personal, y el costo sería de 3.000 guaraníes, y los jugos naturales 3.000 y 3.500 dependiendo del vaso. Y eso es todo, profe. Muy bien, Araceli.
creo que 3 lunes por ahí estuvimos defendiendo lo que sería menú y cada uno tenía, digamos, la forma en que planteó su lugar, local gastronómico, el nombre. ¿Me repetías el nombre de tu emprendimiento, Araceli, por qué era que le pusiste ese nombre? Sí, ves que en realidad son nuestros apellidos, porque ambos tenemos un mismo apellido. Te conté que me basé en un emprendimiento que yo ya tengo junto con mi esposo. Ajá, Entonces, el significado en realidad son nuestros apellidos. excelente. Cada uno iba creando así, o sea, iba explicando por qué le ponía su nombre. En el caso mío, por ejemplo, era La Isabela, que era un local gastronómico de pastas y pizzas sin lactosa, que iba enfocado a pacientes o a personas que tienen la incapacidad de absorber la lactosa, ¿verdad? Y cada uno Ujú. fue haciendo así, había locales donde tenían picadas, tartas, como dijo una compañera, el after office, el de Mauricio creo que era sándwich, pero súper bien. eh, Esas cosas, por ejemplo, nosotros tenemos que tomar y cada uno dio su experiencia, por qué optó por eso, por qué por aquello. En el caso de Iván, recuerdo que su amiga era vegetariana. Entonces, todas esas cosas el día de mañana, por si nosotros querramos este emprendimiento llevar a la realidad, ¿verdad? Porque así vamos viendo, por ejemplo, Araceli decía los costos de la empanada, creo que 3.500, 5.000 parece que dijiste, Araceli, la empanada al horno, ¿verdad? La empanada al horno sería 3.500 y la frita 3.000. Sí, inclusive yo no sé si les llegué a contar, yo llegué a comprar una empanada al horno de 8.000 guaraníes, pero Ujú. era grande, así por así decir, y era de pollo y era todo pollo, no era famoso así, ese que tiene un chiquitito de pollo y después tiene mucho huevo o lo que fuese, ¿verdad? Entonces todas esas cosas de los costos y eso, así como decía Araceli, el jugo de pomelo que hay ahora, hay bastante pomelo, entonces esas cosas nosotros debemos de explotar tanto para un emprendimiento, así como un local gastronómico, pero también a la hora de hacer nuestros planes de alimentación, ¿sí? Porque se acuerdan que nuestra materia es técnica dietética y culinaria, que digamos, de la cocina al paciente, de la cocina al enfermo, de la cocina para nosotros, ¿sí? En nosotros empieza, por así decir, la cadena. Y es bastante bueno saber cómo vamos a ir emprendiendo o qué podemos hacer para poder ayudar a la otra persona, ¿sí? Muy bien, Araceli. Muy bueno tu emprendimiento. Seguí así, e inclusive puedes hacerlo realidad según tus Sí, vos posibilidades sabés que, económicas. profe, en- antes de yo casarme, mi Ajá, esposo llevaba se ponía enfrente de los, había un Electropar, sí, creo que muchos conocen. Él llegó a trabajar en esa empresa y mientras él trabajaba ahí, él llevaba desayunos a sus compañeros. sí, ¿Y qué pasó? Él se le despidió, se le desvinculó, pero él seguía llevando los desayunos hasta el día de hoy, es eso. sí, y eso es Y lleva buenísimo. lo que sería sándwich de jamón y queso, de verdura, ahora por el frío mixto, Ujú, y mbejú. sí, Y hay, por ejemplo, gente que le pide el cocido con edulcorante y otros con azúcar. ujú. Y Y está también hay a otros que le piden de repente el sándwich de jamón y queso mayonesa. sin mayonesa y otros con manteca. Y súper bien. Hasta ahora nos manejamos de repente con eso, que va día de por medio y ya las personas le esperan y le piden de qué forma quiere que se les prepare su desayuno. Sí, y está buenísimo. Inclusive, un poco más adelante, cuando se vaya, digamos, consolidando con ese tema, inclusive pueden hacer los almuerzos o inclusive, por así decir, Sí. ahora están muy de moda las tartas, entonces las tartas y puede cocinar en la casa o, por ejemplo, toda cocinada, las empanadas para fritar o para hornear. Esas cosas a la gente ahora le facilita muchísimo porque, como dijimos la vez pasada, hay personas que andan a 1.000 por hora y solamente están en su casa para Sí, dormir. Después, a la mañana ni bien se levantan, inclusive algunos no tienen ni tiempo de desayunar porque, tipo, para dormir un poquitito más.
ya no desayuna luego en la casa, entonces de paso nomás compra algo o así como en el caso del esposo de Araceli, compra de su trabajo. Entonces esas cosas, todo lo que sería practicidad, a nosotros nos ayuda muchísimo porque de ahí nosotros también vamos haciendo nuestro ingreso, que es de lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Entonces, Sí. eso, por ejemplo, está súper bien. Es cuestión de animarse nomás, porque muchas veces eso es lo que cuesta arriesgarnos. O sea, tenemos un poquitito de miedo, que es normal, ¿verdad? Pero, así como les dije a la mayoría, es cuestión de confiar en nosotros mismos y de que ese emprendimiento se puede hacer realidad, ¿verdad? Y que con el paso del tiempo esto pueda terminar y va a ser todo un éxito. Yo veo, por ejemplo, emprendimientos eh, que empezaron en la pandemia y hoy ya hace un año que están en el mercado, por así decir, y ya ya alquilan un local más grande, en un local céntrico y demás cosas. O sea que sí se puede si es que nosotros de verdad queremos eso. Bueno, Sí. ¿algo más que acotar para Araceli? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo? Y después para seguir con Iván. ¿Nadie? No, profe, ninguna pregunta. Bueno, muy bien, Araceli. Gracias. Y el próximo lunes entonces podés exponer lo que sería tu otro tema, ¿sí? Dale, profe, gracias a vos. Dale, dale. Iván, cuando quieras te voy a hacer anfitrión, sí, entonces vos vas manejando. Ah, profe, espero. Ahí está Iván. Sí, Todo ahora voy tuyo, a buscar. todo tuyo el tiempo, ¿sí? Yo voy a silenciar mi micrófono y cualquier cosa activo cuando vos estás exponiendo, ¿sí? Ahí le sale, profe. Y ahí sale súper bien. Bueno, buenas noches, profesora. Buenas noches, compañero. A mí me tocó mi tema para este trabajo práctico sobre la congelación, enfriamiento y descongelación, que serían tres temas que estarían divididos otra vez con algunas preguntas y aclaraciones. Em, Empiezo con el tema uno. ¿Qué es la congelación? La congelación de alimentos es la solidificación de agua contenida en los alimentos a una temperatura por debajo del punto de función, que sería 0 °C, donde la proporción de agua se convierte en hielo. Ahí, como ven, le puso algunos ejemplos, que sería la congelación es el cambio físico en el que la materia pasa del estado líquido al sólido por una baja, por una baja en la temperatura. O sea, generalmente el término congelación se puede utilizar para sustancias que son líquidas a las condiciones estándar de temperatura y presión. O sea, la presión ATM a un 25 grados Celsius. También pueden ser llamadas condiciones ambientales. Em, la pregunta 3, que viene a ser etapas de congelación. Ahí puse 3, que viene a ser, o sea, la formación del hielo durante la cristalización del agua se puede detallar en 3 etapas. Y ahí puse nucleación, propagación, maduración o recristalización. Más abajo sale uso de la congelación. Ahí puse, la congelación es un cambio físico muy útil, sobre todo en el área de la industria alimentaria. Todos los alimentos llevan en su composición un... Espera que, profe, me salió algo. Me salió que alguien se quería unir, creo. Bueno, ya empezó otra, no. La congelación es un cambio físico muy útil, sobre todo en el área de la industria alimentaria.
Todos los alimentos llevan en su composición un porcentaje de humedad, que viene a ser agua, o sea, H2O, que a temperatura ambiente puede ser un ambiente propicio para que se desarrolle la composición o la proliferación de microorganismos. Para evitar el deterioro del alimento, se recurre a la congelación. El tema 2, que ya es que vendría más o menos sobre el enfriamiento. A ver, espérame que un rato. Ahí. El enfriamiento de cocinado de alimentos. El enfriamiento es el periodo de tiempo o etapa durante la cual los cocinados pasan de tener temperaturas internas iguales a superiores a 65 grados. En materia de cocinado de alimentos, vendría a ser eso. O sea, el enfriamiento es el periodo de tiempo o etapa durante la cual los alimentos cocinados pasan de tener temperaturas internas iguales o superiores a 65. Una vez finalizada su cocción a temperatura de refrigeración. 2. ¿Cuáles son los métodos de enfriamiento? Los métodos más frecuentes de refrigeración son son la compresión de vapor, la absorción y la adsorción, los ciclos de gas y la refrigeración termoeléctrica. La refrigeración paramagnética es un método muy especial para obtener temperaturas próximas al cero absoluto. 3, la pregunta 3. ¿Cuál es la manera perfecta de enfriar los alimentos? Reglas prácticas para enfriar. Acá, a ver, regla práctica. Su enfriador debe indicar una temperatura de 40 grados Fahrenheit, no sé cómo se menciona, Fahrenheit, algo así creo, o, o 4 grados de Celsius. O interior, el congelador debe estar a 0 grados o 18 grados Celsius. Si el método de práctica es colocar un termómetro de refrigerador en el refrigerador y tomar la temperatura en forma periódica. Ahí dejo el alimento en adobo en el refrigerador y no a temperatura ambiente. ¿Por qué el frío conserva los alimentos? Es una pregunta que a mí me llegó mucho, que es elegí ponerlo entre todas las preguntas que tenía. El frío es la mejor forma de conservar el alimento porque ayuda a detener o enlacear la multiplicación de la mayoría de microorganismos patógenos. De hecho, que el rango de mayor riesgo de crecimiento y multiplicación de la mayoría de los microorganismos se encuentran entre los 5 Celsius y los 60 grados Celsius. Celsius, creo, perdón, bro. El tema 3, que ya ven a ser descongelación. ¿Qué es la descongelación? La descongelación es normalmente un proceso más lento que la congelación, puesto que la conductividad térmica de los tejidos congelados es mucho menor que la de los congelados. A ver, voy a la pregunta 2. ¿Cómo debe llevarse a cabo el proceso de descongelación para que el producto no se deteriore? Es algo muy importante también. Ahí les coloqué que la descongelación se debe hacer lentamente y en frío, es decir, en el frigorífico. Tipo, para ello debemos poner el alimento que deseamos descongelar en el estante superior de la nevera
que es la parte menos fría. O sea, lo ideal es colocar el alimento sobre una rejilla y dentro de un recipiente. La pregunta 3. Esto también es algo muy importante, que ¿qué pasaría si no se respeta el proceso de congelación? Que algo también que me pregunté mucho. Y ahí, como ven, les coloqué, sin embargo, no respetar unas, no respetar unas correctas normas, tanto a la hora de congelar alimentos como descongelarlos, creo que puede poner en peligro la seguridad de su consumo, lo que se traduce en un importante riesgo alimentario, de mi punto de vista. En 4, la pregunta 4, es también una pregunta muy importante, con una respuesta muy obvia, creo. ¿Qué pasa si tomo un yogur que perdió la cadena de frío? Y si se congela de nuevo un alimento que ya ha sido descongelado, lo que se hace es congelar uno que ha podido empezar a deteriorarse. O sea que por lo tanto romper la cadena de frío puede alterar la calidad de los alimentos y aumentar el riesgo de intoxicaciones alimentarias. Y eso es todo mi exposición, profesora. Muy bien, Iván. Este es un tema que hace un tiempito ya estuvimos luego hablando nosotros. ¿Se acuerdan que les conté que cómo debíamos de fraccionar, por ejemplo, las comidas o los alimentos? Por ejemplo, si compramos 1 kilo de carne y ese 1 kilo de carne ya es para un mes, no vamos a tener ese 1 kilo de carne todo el tiempo en la heladera, ¿verdad? 30 días. ¿Por qué? Porque la heladera cada tanto se abre o de repente ya no enfría más tan bien. Entonces, tampoco podemos tener congelado. Y cada vez que vamos a usar, hay que descongelar, cortar, volver a congelar. Yo no sé si a algunos ya les ocurrió de que de repente compraron así gran cantidad de carne y a la hora de descongelar colocan en agua y ven, por ejemplo, que la sangre, por supuesto, va perdiendo sangre. Y a la hora de cocinar, como que parece que ya no se dora más la carne como cuando es fresca, por así decirlo. Y a la hora de hacer, por ejemplo, una salsa, cuesta un poquitito más si es que, por ejemplo, no usamos conserva, ¿verdad? Entonces, eh, eso hay que, digamos, organizar en el mes cómo se va a hacer con las comidas, si compramos por cantidad, cómo vamos a hacer, cómo vamos a distribuir. Yo les recomiendo, por ejemplo, que tanto para sus casas o a la hora de hacer un menú o a la hora de, si trabajan en algún hospital o alguna industria alimentaria, por ejemplo, solicitar que se haga un menú mensual. Entonces vos por mes, ay, acá está. Entonces vos por mes ya te vas una sola vez al súper, compras gran cantidad de cosas y después en el transcurso de los días solamente ya compras lo que de repente se te pasó o de repente quieres hacer una cosa diferente o te falta, qué sé yo, alguna manteca o una levadura, lo que fuese, entonces ya te vas y compras solamente lo poco que te falta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una semana vas a usar arroz, fideo, tomate, cebolla, pollo, carne, lenteja, poroto. Entonces vos ya te vas haciendo una lista de supermercado para el supermercado. Entonces también nosotros evitamos hacer compras innecesarias, ¿sí? Que es lo más importante. No hacer compras innecesarias. Nosotros a nuestros pacientes mismos podemos guiarles para hacer las compras del supermercado. Nosotros inclusive en el consultorio podemos hacer y le podemos vender o le podemos
guiar para las compras del supermercado. ¿Qué compras puede hacer? Tipo un listado así, una planilla. Entonces vos le podés vender fácilmente a tu paciente para que él sepa qué comprar y qué no comprar, por supuesto, ¿verdad? Tanto así como solemos hacer en la educación alimentaria. El sector verde, amarillo y rojo, que es el semáforo que también se utiliza en nutrición. El verde tenés libre consumo, serían frutas, verduras. El amarillo, donde ya entran lácteos, donde ya entran las carnes. El rojo, perdón, que sería todo lo que sería grasa, crema de leche, bollería y demás. En ese orden nosotros podemos hacer lo que sería nuestro listado de supermercado. Perdón. Entonces también nosotros nos ayudamos para nosotros porque podríamos, como les dije, podríamos hacer para vender algo así lindo, mandamos imprimir, mandamos anillar, todo eso, y podemos vender a un costo razonable, ¿verdad? Y la misma cosa, tanto si es que trabajamos en algún hospital, en la parte de cocina, también nos va a ayudar para saber administrar las verduras, por ejemplo, que tenemos. De acuerdo a eso, ir haciendo los menús, porque en los hospitales, por ejemplo, ustedes ya llegaron a entrar en los hospitales en la parte de cocina, no sé si ya tuvieron práctica de eso o no. No, profe, no tenemos nada todavía práctica sobre eso. Ustedes saben que, por ejemplo, nosotros hicimos una pasantía en el Max Boehner, que por supuesto ahora no vamos a poder ir, ¿no? ¿Verdad? En la parte de cocina, y ellos, por ejemplo, reciben cierta cantidad de tomates, que son, por ejemplo, donaciones, cierta cantidad de cebolla, locote, zanahoria y demás, y de acuerdo a eso, ellos van planteando qué menú puede ser para, para que alcance todos esos ingredientes. Porque la mayoría de los pacientes, de los hospitales, perdón, la mayoría de los hospitales se basan por donaciones, muchas veces no hay comida en los hospitales. Inclusive antes los almuerzos, por ejemplo, eran para el enfermo y la persona que le cuidaba. Hoy día ya no, porque, como les dije, es difícil la situación para los hospitales públicos muchas veces. Las verduras, por ejemplo, que se incautan de contrabando, muchas veces se suele donar en los hospitales y demás, pero muchas veces eso no ocurre también porque se desperdicia todo, se tira todo, entonces ellos tienen que hacer maravillas con lo que tienen. Muchas veces, por ejemplo, en los hospitales mismos, donde más bien te tienen que dar de comer, es donde, digamos, te dan de comer de acuerdo a lo que tienen. Por ejemplo, verdura no tienen y colocan conserva y nada más. A ver qué dice acá. Yo no sé qué va a ser de nosotros que hasta hoy día no tuvimos. Sí, yo les cuento que nosotros, con otro grupo, nosotros íbamos a empezar lo que serían las pasantías de nutrición deportiva, pero hasta ahora también está en pausa eso. Uno porque estoy con aislamiento y otro porque no tenemos respuesta de los dirigentes mismos porque nadie le quiere exponer a sus jugadores porque apenas luego están procurando para volver a jugar y demás, porque creo que las inferiores hace unas semanas atrás nomás empezaron a jugar. Entonces nadie te quiere dar oportunidad por más de que, como ustedes saben, mi bebé tiene 4 meses y yo ya estoy para trabajar hacia el 100% en la medida que ella me dé también, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo tengo bien en claro es que con los que yo voy a hacer pasantía es que con tapaboca, obvio, sí o sí, y con el visor. O sea, ¿por qué? Porque uno, yo me tengo que cuidar el doble y otro también por los jugadores mismos. Que así como les dije, todos se cuidan, todos nos queremos cuidar y demás, pero de repente una desatención se va todito otra vez. Y con el tema de los jugadores, nosotros debemos de hacer las mediciones antropométricas. ¿Qué son las mediciones antropométricas?
los pliegues cutáneos, ¿sí? Que ojalá pronto podamos también nosotros desarrollar esa clase de nutrición deportiva, que sería tocarle al paciente. Y si vos luego, tipo, apenas le usas tapaboca, te tocas todo el tiempo la nariz, el ojo, qué sé yo, una desatención lleva todo otra vez a cero. Y al paso que vamos, yo creo mejor luego esperar nomás a que mejore un poquitito, por lo menos, y después para poder hacer bien las pasantías, porque nosotros cuando empezamos el año pasado las pasantías, cuando más gusto daba, nos cortaron por la pandemia. Entonces, tipo, pagaron al pedo ese mes porque nos fuimos dos veces nos fuimos. Entonces tampoco no es conveniente para nadie, ¿verdad? Pero ojalá que pronto podamos ir haciendo lo que serían las prácticas en la medida que se pueda también, ¿verdad? Bueno, chicos, ustedes rinden el próximo lunes. Lunes, a ver, lunes 7. Sí, ustedes rinden el próximo lunes. Antes que se corte la reunión, porque no quiero empezar otra vez otra clase y nos quedan 3 minutitos. Ustedes van a estudiar todo lo que serían las exposiciones. Expusieron el grupo de Blanca y Cecilia, expuso Iván, y también yo les voy a pasar lo que dimos, lo que nosotros desarrollamos, que era operaciones mecánicas. O sea, ya tienen luego en la plataforma, ¿sí? Las exposiciones de las chicas están en la plataforma, o sea, tienen que alzar su trabajo a la plataforma. Entonces de ahí van leyendo lo que sería el tema de lo que fueron, por ejemplo, el tema de Cecilia y Blanca, que era cocina. Y ahora el tema de Iván, que era por frío. Entonces, yo de eso le voy a ir quitando algunas preguntitas para que tengan. Y los materiales ya tienen todo en la plataforma, ¿sí? Entonces, por eso, lo ideal sería que ya todos nos hayamos puesto al día con todas las tareas, exposiciones y demás, ¿sí? Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan después, me avisan, ¿sí? Siempre le hincho a Mauricio para que les envíe el link y ahora Mauricio te va a enviar otra vez en estos días las preguntitas para que tengan, ¿sí? Como saben, son pocas preguntas, pero tienen que tener en cuenta que son preguntas compuestas. Por ejemplo, dice, por así decir, ¿qué es la alimentación? Es en una pregunta, ¿qué es la alimentación? ¿En qué se basa y cuáles son sus criterios? Son 3 preguntas en una, ¿sí? Entonces siempre tienen que tener en cuenta a la hora de responder, porque en el primer parcial, por ejemplo, respondían nomás solamente una, que es la alimentación, y no respondían las demás preguntas, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta las preguntas compuestas, ¿sí? Y la misma temática. Explica, realiza un ensayo, cuadro comparativo y demás, ¿sí? Porque no se usa más falso y verdadero ni selección múltiple. ¿Está bien? Entonces, cualquier cosita me escriben. Ahora nomás de repente tardo mucho en contestarles, pero en algún momento les voy a contestar, no se preocupen por eso, ¿sí? Me escriben, me preguntan, no hay ningún problema. Y para el próximo, después del examen, por favor, el próximo lunes después del examen, que es el lunes 14, si mal no me equivoco, sí. Por favor, el grupo que tiene que exponer, que exponga, porque después ya no hay tiempo para recuperar, ¿sí? En el lunes 14 va a entrar también Araceli para la exposición, que ya es solamente un temita de cocina que faltaba. ¿Está bien? Bueno, les dejo, chicos, antes que nos corte porque ya falta segunditos nomás ya. Cualquier cosa me escriben, me avisan, ¿sí? Buenas noches para todos, que estén bien y cuídense, ¿sí? Gracias, profe, igualmente. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, profe. buenas noches, cuídense. Gracias.